Vamos a revisar lo que dice en relación con esta otra noticia que también ha marcado este viernes, este artefacto que explotó en un paradero en la avenida Vicuña Maquena, dejando 5 personas heridas, entre ellas una mujer en estado de gravedad, aunque no con riesgo vital. Queremos conversar sobre las medidas que se pueden tomar para evitar situaciones como la ocurrida. Invitamos a Pedro Valdivia, experto en seguridad. Muchas gracias por acompañarnos, Pedro, acá esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Conocer primero su impresión respecto a lo que hemos visto en el día de hoy. Obviamente es una investigación que está en desarrollo, todavía no hay resultados oficiales respecto a esas pericias que se han estado desarrollando, pero de acuerdo a lo que se conoce, ¿con qué impresión queda respecto a lo ocurrido en el día de hoy? Bueno, con varias, aparentemente es el mismo grupo que habría participado en varias acciones anteriores. O sea, por lo menos ellos se lo adjudican. Se lo adjudican, claro. Otras cosas que sea así. Pero lo que pasa es que coincidentemente hay uno de los casos que también lo hicieron en enero, la primera semana de enero, el caso del presidente Codelco. Y hay varios casos en el caso de los buses, por lo tanto... indica el que ocurrió en el pasado con Óscar Landerreche. Con Óscar Landerreche. Por lo tanto, aparentemente podría ser lo mismo, por sus propias declaraciones. Si bien es cierto, es fácil adjudicarse una situación, pero la identificación de los grupos que aparentemente podrían estar operando en Chile no son muchos. ¿Pero de qué manera se puede hacer eso? ¿De qué manera se puede confirmar algo de ese estilo? Lo digo porque detrás de una página web hay personas anónimas, puede ser una, pueden ser varias. Entonces, ¿de qué manera se puede ir comprobando que efectivamente por ejemplo, no se están adjudicando algo que no es real? Por ejemplo, en el caso del atentado de Óscar Landerreche, la narración que hacían en la página web eran situaciones que no necesariamente eran de prensa. Ya. O sea, había información ahí para los que obviamente estamos interesados en el tema o trabajamos en el tema, entendemos de que necesariamente era una información bastante clasificada en cuanto a cómo lo hicieron y qué lo hicieron, por primero. Segundo, en todos los casos que se han adjudicado últimamente, desde un simple ataque a la locomoción colectiva, por ejemplo, reivindicando incluso la pérdida de gente que perteneció al grupo, de ellos, y que murieron en la cárcel. Kevin Garrido se refiere. Kevin Garrido. Ellos indican de que la acción policial posterior, o sea, en términos de investigación, va a ser poco probable de que se llegue a algún resultado, porque ellos tienen la suficiente capacidad intelectual, diría, por decirlo de alguna manera, de poder eliminar todos los vestigios, los indicios que necesariamente la policía necesita para poder hacer sus investigaciones. Y eso habla de un grado de preparación distinto a lo que es un delincuente común, habla de una planificación acotada de lo que significa y por lo tanto, cuando uno empieza a hilar todo ese tipo de situaciones, yo creo que en el fondo, aun cuando no se haya llegado a algún resultado positivo, más vale enfrentar esa duda, investigar esa duda, aclarar esa duda, a descartarla de plano. Claro, pero en este caso puntual, ¿se ha entregado algún tipo de información en esa página web como para decir, si tienen acceso o conocen detalles que solamente lo podría saber alguien que esté dentro de la investigación o que sea parte de... En este caso no lo he visto, yo lo estuve revisando, pero no vi mucha información. Pero las coincidencias son el modo operandi, el tipo explosivo probablemente, la condición de hacerlo en la hora en que lo hacen, que están dentro de su declaración de principio, entre comillas. Cuando tú lees la información que tiene este grupo, te das cuenta que ellos no están, como dicen los chilenos, como decimos los chilenos, no estamos ni ahí donde es. A diferencia que lo que ocurre generalmente con los grupos subversivos en el mundo entero. Hay diferencia, por ejemplo, eso significa con los que te lo grupos pueden anarcos. poner ahí en el paradero buses, dentro del hospital, en una radio, en el canal de televisión. O sea, da lo mismo. Y las víctimas también da lo mismo. Y esa es la parte más, yo diría, más terrible, más grave, porque en este caso son personas que no tienen absolutamente que ver con nada, ni siquiera son chilenos. Por lo tanto, es una situación preocupante, diría yo. Sí, pero de acuerdo a lo que usted me dice, ha investigado, ¿es diferente, por ejemplo, una situación a un grupo anárquico? Es que son parte de un grupo anárquico, o sea, la conformación de este grupo es parte de un grupo anárquico y eso también... Es que ellos cuestionan a aquellos representantes que son más bien... Porque consideran que son ideologías distintas. Ideologías distintas y cuestionan lo que es incluso el avance de la sociedad, el progresismo, todo lo que diga relación con avanzar como país incluso. O sea, por lo tanto, es una anarquía total. Si sus principios declarados hablan de eso, de partida... uno de los hechos que están adjudicados supuestamente, que se investigaron y que no han llegado a buen resultado, es justamente una situación que hacen contra un profesor, un académico de la Universidad de Chile.
porque está dentro de un proceso de una investigación de adelantos tecnológicos. Por lo tanto, su mirada hacia lo que es el adelanto tecnológico, especialmente en la sociedad, va por otro lado. Claro. Eso es lo que los define, de hecho. Ahora, ¿por qué es tan difícil o cuáles son esas complejidades que enfrenta una investigación de este estilo? Yo diría que en el caso nuestro, porque todo el tema de inteligencia está atrasado en Chile. Y eso yo creo que todos los últimos gobiernos han estado conscientes de eso, pero definitivamente no se ha asumido el tema como un tema país. Siempre hay una situación conflictiva en cuanto a quién asume esas obligaciones. Hay una organización de inteligencia que tiene muchas limitaciones en cuanto a su operación y por lo tanto los resultados son bastante nefastos. Por otro lado está también el propio Carabinero cuestionado justamente en el tema de la inteligencia y esa situación agrava más todo lo que es la información. Porque este tipo de hechos, y yo escuchaba algunos comentarios en la mañana, bueno, ¿cómo se puede prevenir? Y la verdad las cosas que tú tendrías que decir que no se puede prevenir de ninguna manera. La única manera de prevenirlo es llegar al fondo del asunto e investigar el hecho, esclarecer el hecho, detener a los autores, procesar a los autores y ahí tener un resultado como mirada para el resto de la sociedad. Pero como prevención, ¿qué más puedes tú decir? Porque un día es en el paradero bus, otro día en la estación del metro, otro día arriba de un metro Santiago, de un Transantiago. Por lo tanto, el tema es tan conflictivo que tú no puedes dar una recomendación especial de cómo protegerte ante una situación de esta naturaleza. Cuando usted señala que no se está preparado de la manera más adecuada en materia de investigación, ¿en qué elementos se advierte eso? ¿Qué es lo que, a su juicio, no estamos suficientemente preparados? El tema de la inteligencia, en el fondo, es diseñar los escenarios que vienen, proyectar los escenarios con una búsqueda profunda de información, ya sea con fuentes abiertas, que son lo que todo el mundo conoce, procesadas, por supuesto, y con fuentes clasificadas o internas mediante trabajos de inteligencia. Y eso, yo creo que estamos todos conscientes en este país que no se hace poco, no se hace mucho en el conflicto de la Araucanía, no se hacen otros temas contingentes que ha tenido el país y por lo tanto yo creo que sinceramente... ¿No se hace porque no hay profesionales preparados para eso? No, yo creo que no falta la disposición política. Lo que pasa es que el la tema normativa no lo permite. ¿Por qué? No, yo creo que el tema de la inteligencia, en este caso, en situaciones de esta naturaleza, el tema de la seguridad en el fondo es un tema político. O sea, alguien tiene que tomar esa decisión de alguna manera y tiene un costo, por supuesto, en algún momento, como está ocurriendo con el caso de Carabineros en el sur. Hay un costo político detrás de un trabajo de inteligencia mal hecho, por supuesto. Por lo tanto, yo creo que es una respuesta que tendrían que dar los gobernantes en algún minuto. ¿Por qué no se toma este tema con una mayor decisión de poder determinar cuáles son las amenazas que tiene el país, la sociedad en general, a futuro? Y esta, una situación de un artefacto explosivo que salen 4 personas lesionadas, pero si tú lo empiezas a sumar al resto o empiezas a diseñar o visualizar las consecuencias que podría haber tenido en otras circunstancias, es un tema que realmente amerita un grado de preocupación mayor. Claro, ahora esto, insisto, todavía está en pleno desarrollo la investigación, todavía no se conocen oficialmente más antecedentes o que se pueda vincular con otras situaciones en el pasado, pero la verdad que lo que tiene que ver con artefactos explosivos no es solamente una realidad de nuestro país, ocurre también en otro... Sí, ocurre y con mayor gravedad. Y con mayor gravedad. Por eso yo quiero también compararlo con lo que pasa en otras naciones, de qué manera han sido eficientes en otros países para poder abordarlo, qué ejemplos se puede incluso mirar de otros lugares. Bueno, yo creo que nosotros incluso fuimos eficientes. Nosotros tuvimos problemas de menor cuantía, en el fondo, como fue el atentado en el metro, en la estación del metro Escuela Militar. Y ese tema fue aclarado. Y no fue aclarado por cualquier organismo, fue aclarado por la Dirección de Inteligencia de Carabineros, en un trabajo de inteligencia. Por lo tanto, uno tiene que tener la raya para la suma, sacar la consecuencia de que sí hubo una decisión de aclarar el hecho. Usted dice, ahí sí funcionó la investigación. Funcionó porque hay una decisión detrás de hacerlo, en el fondo. Y hoy día, yo diría además que si uno mira el pasado, en el fondo, sin llegar obviamente a las situaciones dolosas que cometieron los organismos de inteligencia en algún minuto, uno se da cuenta que hoy día la tecnología que hay existente te permitiría hacer muchas cosas más positivas de poder encontrar, de buscar la información de una manera más adecuada y de desarrollar inteligencia como corresponde. Lo que pasa es que yo también diría que, y como país deberíamos dar vuelta a la página en algún minuto, que la palabra inteligencia está asociada a situaciones del pasado que tenemos que cambiar.
porque la inteligencia en definitiva es el procesamiento de la información para buscar resultados que te puedan prevenir a toda la sociedad completa. Para poder realizar estas investigaciones siempre es fundamental también las imágenes que puedan aportar las cámaras de seguridad. ¿Cómo estamos acá en nuestro país en esa materia? Porque también uno a veces escucha los reclamos en otro tipo de escenarios, cuando son, por ejemplo, estos delictuales, un asalto, claro, y las cámaras no estaban funcionando, o nos cuesta mucho poder acceder a esa información, o los procesos o los trámites son largos y ya una vez que se logra el permiso para acceder a esas imágenes ya se han borrado. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Yo creo que estamos atrasados en el fondo, porque me da la impresión incluso que en esa intersección de calle no hay una... Yo creo que en el entorno, una vez que se revise, se podrá detectar algo. Pero que uno podría pensar, por ejemplo, eso que usted plantea, si acaso no había cámara, uno pensaría que sería lo primero que se... O sea, es la primera búsqueda de información, claro, la primera búsqueda de información de tratar de determinar cómo llegó el aparato al lugar. Y en ese sentido yo creo que sí estamos atrasados, porque yo diría que por varios motivos. Primero, escuché incluso una iniciativa hace un par de meses atrás de anexar las municipalidades o coordinarlas respecto a sus cámaras, claro, que pudiesen ser centralizadas en Carabineros. Por lo tanto, hoy día, si nosotros vemos Santiago, vemos parcializado las cámaras en cada una de las comunas. No hay una visión general. Carabineros no tiene cámaras, tiene muy pocas cámaras. A lo que accede son a las cámaras que tienen las municipalidades. Por lo tanto, ahí ya hay una mirada que debería haber probablemente una regulación mejor. Quizás también debería haber una obligación respecto al tema de la seguridad. Hoy día las municipalidades ya no están facultadas, están obligadas a participar en el tema de la seguridad ciudadana en general. Y hoy día, obviamente, dentro del marco de la tecnología, lo mejor que hay es las cámaras de vigilancia, por la identificación que pueden hacer a través de los rostros, de las huellas, de la manera de caminar, por las situaciones que ven en el entorno, por la determinación de hechos que puedan ocurrir en algún minuto. En fin, las cámaras son un elemento muy, muy importante en este tema, pero hay que recordar y puntualizar lo siguiente. En las cámaras uno lo que está viendo, en el fondo, en hechos de esta naturaleza, es un hecho que ya ocurrió. Y lo importante en este tema yo creo que es que no ocurra. Por lo tanto, la visualización de un delito uno la puede hacer por cámara. O sea, yo puedo tener información de que se van a asaltar un banco, por ejemplo, y puedo estar mirando y poner los servicios policiales pertinentes. Pero no puedo determinar de un análisis muy simple que van a colocar una bomba. Por lo tanto, lo que yo voy a ver con esas cámaras va a ser la información posterior. Claro, entonces, pero si se logra detener y ubicar a esa persona, si se logra detener y logro probar que es el elemento fundamental hoy día el elemento fundamental dentro de lo que es nuestra justicia es comprobar la situación de ubicar al delincuente, en este caso el terrorista, en el lugar del suceso, en el sitio del suceso. Y en ese sentido las cámaras sí tienen una importante función que cumplir. O sea, pero además de eso, porque permite ubicar y detener a esa persona y así evitar que pueda volver a colocar un artefacto explosivo. Claro, eso ayuda también a prevenir. Eso es natural porque cuando estamos hablando de estos grupos y eso lo tenemos absolutamente, es un grupo pero minúsculo. Lo que pasa es que el daño que hacen es inmenso. O sea, este es un grupo anárquico de muy pocas personas seguramente conformados, que no se conocen ni siquiera entre ellos la mayoría, porque son debidamente compartimentados de acuerdo a su instrucción que tienen, pero que ponen en una situación de riesgo a todo un país. Yo creo que hoy día no hay nadie en Chile que no sepa lo que ocurrió en Vicuña Maquena con Bilbao. Por lo tanto, el hecho de lograr esclarecer estos casos, y si miramos hacia atrás, no están esclarecidos los casos. El caso de Óscar Landerreche está exactamente en las mismas condiciones. Por lo tanto, a más demora de eso, por un lado, debilita la situación de la seguridad ciudadana y por otro lado, fortalece a estos mismos grupos. De hecho, ellos mismos lo declaran. O sea, cuando yo te estaba comentando de que cuáles son las medidas de prevención o de seguridad que ellos mismos se imponen al instalar un artefacto explosivo, es porque obviamente están conscientes de que la capacidad de investigación a lo mejor va a ser limitada. Muy bien. Le agradecemos por habernos acompañado acá esta tarde y también colocar en contexto lo que está ocurriendo con esta situación en particular, que ocurrió poco antes del mediodía, donde, insisto, todavía está en desarrollo la investigación, todavía no hay una conclusión oficial sobre lo ocurrido, sí, pero hay información que... Pero como para terminar la reunión, yo estoy de acuerdo contigo que no hay una declaración oficial, no hay una asociación lógica, cualquiera se lo puede atribuir, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Pero en lo que hay que estar absolutamente conteste es en el sentido de que se colocó una bomba, explosionó en un lugar público e hirió a 4 personas. Eso es lo relevante, indistintamente del grupo que haya sido. Claro.
Por eso digo, que todavía lo que tiene que ver con ese detalle, con qué grupo fue o quién está detrás, todavía no está resuelto, no hay una conclusión definitiva. Muchas gracias por acompañarnos.